¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este humilde canal Católicos a Capela. Espero que todos estén bien de salud, tanto vosotros como vuestra familia. Bueno, lo que os había dicho, lo debía. Vamos a ver los escritos del primer siglo, la Didache. Didache, Didache, se puede escribir de muchas maneras, ¿vale? Pero la Didache, por así decirlo. Bien, vamos a ver si el foco se centra. Bien, la Didache es descubrir a través del estudio de la iglesia primitiva cómo la fe de los católicos contiene la plenitud de la fe cristiana. Veamos si con lo que dicen los protestantes de que los católicos no, la iglesia primitiva no era católica. Vamos a ver si tienen razón o no. Para eso tenemos que ir a los padres apostólicos, a la Didache, que es uno de los encuentros, uno de los títulos, por así decir, o enseñanzas más antiguos que hay. Es de los más antiguos. Más adelante tengo preparado un vídeo sobre, muy exhaustivo, con muchas cifras, sobre el tema de la historia negra de la Iglesia Católica, la Inquisición. A ver si es verdad que la Iglesia Católica mató a miles y miles de personas por brujería y cosas de eso. Vamos a ver los datos oficiales, pero eso más adelante. Hoy toca la Didache. Dice así, y comienzo a leer. La Didache es una palabra griega que significa enseñanza, de allí que el título completo de la obra sea la instrucción del Señor a los gentiles por medio de los 12 apóstoles, o de forma más resumida, instrucciones de los apóstoles. Es considerado como uno de los documentos más importantes de la iglesia primitiva perteneciente al grupo de escritos de los padres apostólicos, aunque la fecha de su composición no se conoce con exactitud. Algunos autores opinan que fueron escritos aproximadamente entre el año 50 y 70 después de Cristo. Es decir, habían apóstoles vivos. Bien, comenzamos. Vamos a hablar aquí lo que dice la Didache del bautismo. Dice así: la Didache se encuentra información valiosa, intereses apologéticos, porque se describen las prácticas católicas de bautizar tanto por inmersión como por infusión. No creo yo que la iglesia primitiva sea católica. Es posible, no creo yo, porque los católicos somos idólatras y esas cosas, besa y eso, ¿no? Dice así, la Didache dice así: acerca del bautismo, bautizad de esta manera. Dichas con anterioridad todas las cosas, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con agua viva, es decir, agua corriente. Si no tienes agua corriente, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua caliente. Si no tuvieras ni una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, ayunen el bautizante y el bautizado y algunos otros que pueda. Al bautizando, empero, porque acordaros que esto está en español antiguo, le mandarán ayunar 1 o 2 días antes. Didache capítulo 7, del 1 al 4. Esto es relevante porque algunas denominaciones protestantes han entendido que solo es válido el bautismo por inmersión, argumentan la palabra bautismo, en una romanización de bapto o bautizo, cuyo significado es lavar o sumergir. Y eso aplica que la forma de bautizar ha de ser de esta manera. De allí que el bautismo por inmersión es el que suele aplicar las comunidades eclesiales protestantes, como las bautistas, las evangélicas, además de algunas sectas como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, los testigos de Jehová. Sin embargo, los textos de la Didache demuestran que para los primeros cristianos el significado de la palabra no establecía una manera fija para la administración del sacramento y que éste podía variar de acuerdo a las circunstancias. Lo has visto, si no tienes agua corriente, agua fría; si no tienes agua fría, agua caliente. Lo importante es echarle agua al muchacho. Textos de la Didache también arrojan mucha luz
sobre la antigüedad polémica relacionada con la fórmula bautismal, sobre si la iglesia primitiva se bautizaba solo con el nombre de Jesús, yo te bautizo en el nombre de Jesús, como se menciona en Hechos de los Apóstoles, o en el nombre de la Trinidad como Jesús ordena en Mateo 28:19. Esto para que la Didache también haga referencia al bautismo en el nombre del Señor. Pero cuando indica las palabras a utilizar en el momento de bautizar, dice que ha de hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que nadie coma ni beba de vuestra acción de gracia. Acción de gracia es la Eucaristía, una palabra griega. Eucaristía significa acción de gracia. Sino los bautizados en el nombre del Señor. La Didache en el capítulo 9. Bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Didache capítulo 7. Esto apoya la tesis que efectivamente cuando las escrituras se hace referencia al bautismo en el nombre de Jesús, lo hacía que era en referencia a la fórmula abreviada del bautismo en nombre de la Trinidad, diferenciándolo así de otros bautismos como el de Juan el Bautista. El bautismo de Juan el Bautista era de arrepentimiento, no era como el bautismo de Jesús. Jesús bautiza en el Espíritu Santo. También descarta el hecho de que la fórmula trinitaria haya sido una interpolación tardía originaria en el siglo VI, tal como lo ha supuesto algunas sectas que rechazan la doctrina de la Trinidad. Ahora vamos a ver qué dice la Didache en la forma de orar. Vamos a ver que el bautismo es católico. Vamos a ver que la iglesia principal de los años 50 al 70 es católica rajá. Vamos a ver ahora la forma de orar. Igual no. Vamos a esperar. Respecto a la fórmula de orar, la Didache presenta instrucciones muy interesantes de orden apologético. Apologética significa la defensa de tu fe. De cara a las críticas del protestantismo con respecto a las oraciones prefabricadas católicas. Esto, por si bien el protestantismo ha visto tradicionalmente este tipo de oraciones, tipo oración vacía, aquí se enseña precisamente a recitar el Padre Nuestro, una oración ciertamente prefabricada con contraposición a la oración de los hipócritas. El problema es el siguiente. El problema es que nuestro Señor Jesucristo, el problema es que los católicos obedecen lo que dice la Biblia, los protestantes no. Los protestantes la interpretan, nosotros no interpretamos nada, los que le tienen que interpretar son nuestros obispos, nadie más. Entonces los obispos te dicen qué significa, y eso es lo que tenemos que creer, porque están asistidos por el Espíritu Santo. El problema es que todo lo que huela, parezca Iglesia Católica está mal. Entonces, dice así: la Didache, años 50 al 70. Tampoco oréis de la manera de los hipócritas, sino como el Señor lo mandó de su evangelio, así oraréis. Padre nuestro celestial, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de nuestra subsistencia, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos lleves a la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Así oraréis 3 veces al día. La Didache 8, capítulo 8, de 2 al 3. No, esto es católico, hermano, esto es católico. No puede ser que la iglesia primitiva, la iglesia de Jesucristo sea católica. Estas cosas no. Pero aquí viene la pedrada gorda, pero gorda, que esta no se la salta ningún torero. Ya sabéis, ¿no? La Eucaristía. La celebración de la Eucaristía. Vamos a ver qué dice la Didache respecto a la Eucaristía. Vamos a ver si dicen lo que dicen los protestantes, pobrecitos de mi alma, que el Señor se apiade de ellos y los lleve a la verdad. Que dicen que que no es realmente lo que es. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, vivirá en mí y yo viviré en él. Ellos dicen, es un símbolo. No es un símbolo. Es la verdad, porque Jesús no puede mentir. Dios Todopoderoso no puede mentir. ¿Y para qué va a mentir? ¿Para qué? Dios no puede mentir. Dios es amor puro. Eso no puede mentir. El amor puro no miente. Dice así, atento.
Que se viene la gorda. Bien, bien, bien. De momento hemos visto que bautizan como los católicos, rezan como los católicos. Si bien la Didache no encontramos un testimonio explícito a favor de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, doctrina católica rechazada casi unánimemente por el protestantismo, así encontramos un texto de la Insua implícitamente al exigir que solo pueden acceder a la Eucaristía los bautizados por ser un alimento sagrado. Oye, se parece un poquito. Vamos a ver qué dice la Didache. Preparados, hermanos, porque esta es gorda. Respecto a la acción de gracia, la Eucaristía, daré gracia de esta manera. Primeramente sobre el cáliz. No puede ser esto. No puede ser que tengan cáliz también. No puedo yo creer que la iglesia de Jesucristo, la iglesia de nuestros apóstoles sea católica. Eso no puede ser, Señor. Tiene que ser protestante. Ay, Señor, primeramente sobre el cáliz. Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Luego, sobre el fragmento, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos manifiesta por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Con este fragmento estaba disperso sobre los montes y reunido se hizo uno. Y así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo eternamente, que nadie empero coma ni beba de vuestra acción de gracia, sino los bautizados en el nombre del Señor, pues acerca de ello dijo el Señor: no deis lo santo a los perros. La Didache capítulo 9. Del 1 al 4. Bueno. Esto tira mucho para atrás. Esto a mí me está volviendo a catolicismo. Yo tengo que ser sincero con ustedes. Esto huele a catolicismo. No creo yo que la primera iglesia primitiva fuera católica. ¿Cómo puede ser eso? Si nos dicen que somos, que salimos del emperador romano, no sé qué historia. Muchas denominaciones cristianas no católicas, a raíz de la reforma protestante por Lutero, sacerdote católico, han rechazado también el carácter sacrificial de la Eucaristía al leer Hebreos 9:8. Es que Hebreos es matador para estas cosas. Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados del mundo. Por eso para ellos misa católica es una abominación. Y la Didache, por el contrario, vemos que los primeros cristianos veían la Eucaristía como el sacrificio puro y perfecto profetizado por el profeta Malaquías. ¿Qué me estás contando, Maruca? Perdona, porque hay muchísima calima. Dice así: pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre, un sacrificio de incienso y oblación pura. Malaquías 1:11. Oye, esto está tirando para atrás al catolicismo. Tienen bautizos como los católicos, rezan como los católicos, tienen la Eucaristía como los católicos. Mal, no creo, no puede ser. Aquí tiene que haber algo más. La iglesia católica no puede ser la iglesia de Dios, porque la iglesia católica es una iglesia idólatra, besayeso, pagana. Mira tú que rezamos rosario, mira tú. No puede ser. Bien. Dice así la Didache: reunidos cada día del Señor. No puede ser que se reunía el domingo. No se reúnen los sábados ni los viernes. El domingo. Se reunían el domingo. Como los católicos, idólatras y paganos, que somos idólatras y paganos. No puede ser, mis hermanos, que la iglesia primitiva, esa iglesia de los apóstoles, sea católica. Es imposible. Vamos. Reunidos cada día del Señor, domingo, día del Señor. ¿Estáis preparados? Porque esta va a doler. Romped el pan y dad gracias. Porque este es el sacrificio del que dijo el Señor: en todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro. Porque yo soy rey grande, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Didache
capítulo 14, del 1 al 3. Esto ya... Yo te voy a decir una cosa. Esto huele ya a catolicismo duro, del profundo, de... Esto huele, pero aquí no queda la cosa. Acordaos que este documento es de los documentos más antiguos. Cabe resaltar que la doctrina católica no enseña a Cristo que se resacrifica. Es que los protestantes creen que nosotros matamos a Cristo cada día que hay una misa. Cada segundo de este planeta Tierra, cada segundo, hay 4 sacerdotes ofreciendo a Cristo. Cada segundo, 4. En cada misa, como asumen muchos protestantes de forma errónea, lo que enseña es un único sacrificio de Cristo es presentado a Dios Padre en cada Eucaristía, y por eso en el Catecismo Oficial de la Iglesia Católica se enseña se actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador, y no que lo repite. Esto catolicismo cerrado, esto ya, mira, pero lo que viene ahora, no te lo vas a creer. Confesión de pecados, que los primeros católicos, los primeros cristianos de los apóstoles, los que iban caminando con los apóstoles, confesaban los pecados, muchachos. Vamos a ver con quién los confesaba y de qué manera se confesaba. En contraposición con la práctica común dentro del protestantismo, donde la persona se confiesa directo con Dios. Esa es la forma fácil. Yo vengo aquí en mi casa y le digo, mira, Dios mío, perdóname, pequé de soberbia, pequé de esto, pequé de aquello. Perdóname, Señor. Si tú lo dices de corazón, evidentemente Dios te perdona, pero Dios no mandó a perdonar los pecados tú solo con Él. No. ¿Qué decía Él? Vayan con los sacerdotes y hagan la ofrenda. Bien, vamos allá. En la Didache encontramos un temprano testimonio de la disciplina penitencial de la iglesia primitiva, que inicialmente implicaba una confesión pública de los pecados. No puede ser. Esto ya es catolicismo. Esto ya no se puede enmascarar. Tienen el Padre Nuestro. Oran con el Padre Nuestro. Bautizan como bautizan los católicos. Tienen la Eucaristía de los católicos. Y se confiesan como los católicos. Perdóname, pero igual la iglesia primitiva es católica. Oiga, de la iglesia católica, apostólica y romana, esa iglesia pagana, que nos dicen que adoramos a la Virgen María como si fuera una diosa. Digo yo, dime tú, el católico que adora a la Virgen María como si fuera una diosa. Si esta gente está mal de la cabeza. Bien. Ay, Señor, preparados porque esto va a doler. Reunidos cada día del Señor, rompen el pan y dan gracias, después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. La Didache, capítulo 14, verso 1. Se acabó. La iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, la iglesia de Jesucristo, te guste o no te guste, es la iglesia católica, apostólica y romana. Te guste o no te guste. Y esta Didache, y más adelante grabaremos la carta del Papa, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el Papa, es el cuarto Papa, después lo diré. Bien, pero aquí no acaba la cosa. Limosna. Se encuentra también una breve mención a la limosna como una obra piadosa ordenada en el Evangelio. Esta gente es católica. Respecto a vuestras oraciones, dice la Didache, escuchen, lo dice la Didache, acuérdense, años 50 al 70, estando vivos varios apóstoles. Respecto a vuestras oraciones, limosna y todas las demás acciones, las haréis conforme lo tenéis mandado en el Evangelio de nuestro Señor. Didache, capítulo 15. Ahora se refería a esta limosna también en la contribución voluntaria a los fieles para sostenimiento de la iglesia. Catolicismo. Esto ya se fastidió. Esto ya, hermanos míos, la iglesia primitiva y la iglesia católica. Y Madre Santísima, bautizan como nosotros, rezan como nosotros, tienen Eucaristía como nosotros, perdonan los pecados como nosotros, tienen limosna como nosotros, igual somos nosotros. A ver, si es blanca y viene de la vaca, no es un pato. Ay, Virgen Santísima, dice así.
Ahora se refería a esta limosna también a la contribución voluntaria de los fieles para el sostenimiento de la iglesia y a la ayuda de los más necesitados, mencionados en Romanos capítulo 15, del 26 al 28, Primera de Corintios 16, 1 y 2, Segunda de Corintios del capítulo 8, versículo 10. Si bien el texto no lo indica, es bastante probable. Lo que sí parece ser seguro es la ausencia total de la práctica del diezmo. Los católicos no tenemos diezmo, los diezmos son de los protestantes y de los judíos. Pero los judíos no tienen diezmo porque no tienen templo. La práctica del diezmo tal como lo ha adoptado el protestantismo y que ha sido derivada de la ley mosaica prescrita en el Antiguo Testamento, la norma cristiana refleja que la didaje es, por el contrario, la misma norma evangélica donde cada creyente debe contribuir no solo con un estricto 10%, diezmo, 10%, sino según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. Segunda carta de los Corintios 9:7. Es que a mí me da que Dios es católico. Llámame loco, pero a mí me da que nuestro Señor Jesucristo es católico, apostólico y romano. Llámame loco. Pero aquí no queda la cosa. La segunda venida de Cristo. Según se observa la Didaje, los cristianos en la iglesia primitiva pensaban que no podía ser predicho el momento de la segunda venida de Cristo, tentación en la que han caído una y otra vez numerosas sectas adventistas, testigos de Jehová, creciendo en gracia, etc. Para los primeros cristianos había de estar preparados precisamente por la razón contraria, porque al no saber ni el día ni la hora, lo prudente es evitar que los tomara desprevenidos, exactamente, como los católicos. Dice la Didaje: vigilad sobre vuestra vida, no se apaguen vuestras linternas ni se desciñan vuestros lomos, sino estad preparados, porque no sabéis la hora en que va a venir vuestro Señor. Didaje capítulo 16. Y ahora es la estocada del torero: justificación y salvación. En cuanto a la doctrina de la justificación, la Didaje hace un aporte rico en la doctrina para un texto cristiano tan breve y antiguo. Rechaza, por un lado, y con antelación al pelagianismo, yo tengo un vídeo sobre las herejías, el pelagianismo, herejía que surgió formalmente en el siglo V, donde el hombre se justificaba por sus propios méritos y no por la gracia de Dios mediante la fe. Es decir, un pelagiano es el que cree que él se salva por sí mismo, no por la gracia de Dios. Pero ¿qué dice la Didaje? Esta es la tocada final. La iglesia primitiva, a mí me da que era católica, apostólica, romana. Luego, tampoco nosotros, que fuimos por su voluntad llamados en Jesucristo, nos justificamos por nuestros propios méritos ni por nuestra sabiduría, inteligencia y piedad, o por las obras que hacemos en santidad de corazón, sino por la fe, por la que el Dios omnipotente justificó a todos desde el principio. Se acabó, esto no te lo puedes saltar. Pero al mismo tiempo rechaza con antelación la herejía adoptada por Lutero y el protestantismo, en donde solo la fe basta para salvarte, las 5 solas que tiene el protestantismo. La sola fide, que se les cae porque eso no está en la Biblia. Todo lo del protestantismo se cae. Lo de la Iglesia Católica está sujetada por 3 pies: Biblia, tradición y magisterio. Y eso no lo puede tumbar nadie. Y que nuestro Señor Jesucristo está. La sola fide, la sola fe salva. Si tú dices, dicen los protestantes, si tú dices con tu boca yo amo a nuestro Señor Jesucristo, ya estás salvo, ya está. Ahora puedes dedicarte a matar a toda la gente que te quieras matar, ya tú estás salvo. ¿Qué se le puede ocurrir una cosa como esa? Si luego vas a la Biblia y te machaca la Biblia. Bien, la sola fide, aunque no esté acompañada de la obediencia a los mandamientos, porque ellos no aceptan obediencia, ese es el problema del protestantismo, es la soberbia. No aceptan mandamientos, por eso Lutero se fue de la Iglesia Católica, por no estar sujeto al Papa. Y nosotros tenemos que estar sujetos al Papa si queremos salvarnos. Todo
todo el árbol principal en la Iglesia Católica. Todos los gajitos que con el tiempo se han ido desgajando contienen verdad, contienen la verdad revelada, pero no crece esa fe. Esa fe es la que es, y el protestantismo tiene la que tiene. Desde el siglo XVI hasta ahora no hay ni un solo concilio, ni absolutamente nada que se haya innovado, descubierto, en fin, nada. No tiene nada. ¿Por qué? Porque esa ramita de Lutero, Calvino, Zwinglio y por ahí para allá todos los demás. Y hay más de 40.000 denominaciones diferentes, porque yo cojo la Biblia, la leo, la interpreto a mi manera y de ahí para adelante yo decido. No tengo autoridad ninguna. Ya pueden ser los mejores estudiosos de las mejores universidades que digan lo que dicen, que todos los grandes estudiosos de la iglesia protestante, los grandes estudiosos, esta gente que estudia los textos antiguos y demás, todos le dan la razón a la Iglesia Católica, aunque ellos siguen siendo protestantes. Cumpleaños del niño que tiene un añito. Al mismo tiempo rechazan con antelación la herejía adoptada por Lutero y el protestantismo, en donde solo la fe basta para salvarse, la sola fe, aunque no estén acompañadas de obediencia a los mandamientos de una vida conforme a la voluntad de Dios. Rechaza también la idea de que la salvación no se puede perder, doctrina protestante. Salvo, siempre salvo. Es que eso es una chorrada, no se puede sujetar por ningún lado. Tú le preguntas, demuéstramelo con la Biblia, porque ellos, como no creen en nadie, y ellos dicen, la Biblia es la máxima autoridad, para mí, la máxima autoridad. Ok, si la Biblia es la máxima autoridad, tú le has quitado libros al Antiguo Testamento porque te llevas mal la doctrina, porque va contra tu doctrina. Por eso quitaste sabiduría, por eso quitaste primera y segunda de Macabeo, quitaste Ruth, creo que también la quitaron. En fin, quitaron un montón de libros. Y tú les dices, muéstrame la doctrina salvo, siempre salvo. Explícitamente ahí en la Biblia. Capítulo y versículo. Demuéstralo. ¿Se acabó? No hay. Demuéstrame la sola fe en la Biblia. No puede. No puede. Porque no está. Porque Dios sabe hacer sus cosas. Salvo, siempre salvo. Señalando que nada sirve haber contenido fe durante mucho tiempo. Fíjate tú la locura. Mira. La doctrina protestante, salvo, siempre salvo. Señalando que de nada sirve haber tenido fe durante mucho tiempo, si la muerte no sorprende al creyente en grado de Dios. Pero, ¿qué dice la Dida G? Reuníos con frecuencia, inquiriendo lo que conviene a vuestras almas, porque de nada os servirá todo el tiempo vuestra fe, si no sois perfectos en el último momento. Dida G, capítulo 16, de 2 al 3. Cuéntame, dime más. No se sujeta, la doctrina protestante no tiene sujeción bíblica, no tiene sujeción histórica. Ellos dicen que estas son las cosas que yo, por ejemplo, trato de comprenderlo desde el amor, porque lo que está claro que si tú vas a hablar con un protestante tienes que hablar desde el amor. Ellos dicen que ellos hablan que la iglesia primitiva es la iglesia protestante. Acabamos de ver la Dida G que te lleva a la contraria, totalmente contraria. El bautismo es el de los católicos. El de los católicos. Ay, Señor, dame paciencia porque me va a costar. Bien, tenemos el bautismo católico. Tenemos la forma de rezar católica. Tenemos la celebración de la Eucaristía católica. Tenemos la confesión de los pecados católica. Tenemos la limosna católica. Tenemos la segunda venida de Cristo católica. Y la justificación y salvación católica, apostólica y romana. Y ya está. Pero ellos agarran a grandes maestros, los grandes padres de la Iglesia Católica, y te dicen que son de ellos. Ellos, en vez de decir Santo Tomás de Aquino, ellos te dicen Tomás de Aquino. Porque la única iglesia que tiene santo es la Iglesia Católica. Es más, la única iglesia que existe como iglesia, tú vas a buscar lo que significa la palabra iglesia, somos la Iglesia Católica. Ellos son congregaciones religiosas, no son iglesias. Y nuestra Iglesia Católica viene de nuestro Señor Jesucristo, demostrado con un libro
del año 50 al 70, estando los apóstoles vivos. Y si tú te fijas, yo te podría leer la original, que la tengo en PDF, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Está en un texto castellano antiguo, ¿entiendes? No es fácil de leer, no es fácil de leer. No es fácil de leer. Y es más complicado, es más tal. Mira. Dice, en el capítulo 3 dice: hijo mío, huye de todo malvado y de todo lo que malvado parezca. Después el número 2 dice: no seas iracundo, no tengas ira. Esos son los mandamientos. No tengas ira, porque la ira te llevará al homicidio. Tampoco seas receloso, ni rijador, ni altivo, porque de todas estas cosas se originan homicidios. Hijo mío, no seas concupiscente, porque la concupiscencia lleva a los pecados de la carne. Tampoco seas hablador de cosas torpes ni soberbios a la vista, porque todo esto nace del adulterio. Y por ahí para allá todo lo que tú quieras. La verdad, después tenemos aquí un montón de cosas litúrgicas, que es lo que estaba leyendo yo ahora, ¿no? El Padre Nuestro, la confesión de los pecados, advertencias generales, en fin, todo católico, apostólico y romano. Le guste quien le guste y el que no, que me perdone. Pero la Didache es católica. La iglesia primitiva es católica. Te guste o no te guste. Es católica. Y eso no se puede engañar. Y la iglesia católica tiene todos los papeles. Entonces no mintáis. No mintáis. Ya está bien. Ya está bien. La verdad, como dice nuestro Señor Jesucristo, la verdad tiene que salir a la luz. La verdad tiene que salir a la luz siempre. Y esto es simplemente para que nuestros hermanos católicos estén informados en la verdad. Que no te digan que la iglesia primitiva, que la iglesia católica se corrompió, que es lo que te dicen los católicos, te dicen los protestantes. No, la iglesia católica la fundó Constantino el Grande, el emperador romano. Ok, si la fundó Constantino, porque tenemos escritos como la Didache, como tenemos escritos de todos los papas antes de Constantino. Si la fundó Constantino, ¿por qué tenemos la iglesia más antigua que existe? ¿Por qué tenemos todos estos escritos? ¿De dónde salieron? De católicos. Que no te mientan más. No hay que tragar con más. Ya está bien. Ha llegado el momento en que el católico que no fue bien formado, porque el problema del católico fue que tienes el magisterio perfecto. Tienes la asistencia del Espíritu Santo al Papa. Entonces, ¿qué pasa? Que el católico iba a misa, hacía lo demás. Llegó un momento que el católico ni siquiera sabía el por qué se hace la misa o para quién se hace la misa. Ni siquiera llegó a eso. Pero lo que tenemos que tener claro es que tenemos que formarnos. Formarnos, no te digo saber un montón, aprender griego, antiguo griego koiné. No te hablo de eso, no te hablo de que aprendas arameo. Si lo puedes aprender, fenómeno. Pero aprenda a defender lo básico. Lo básico. La iglesia primitiva es católica. ¿Por qué? Porque mira, lo dice la Didache, lo dice Clemente de Roma, obispo de la iglesia católica. ¿Dónde está Pedro? No fue obispo de la iglesia católica. ¿Dónde está Lino? Obispo de la iglesia católica. Papa. El primer papa Pedro, el segundo Lino, el tercero Cleto, el cuarto Clemente. Clemente de Roma. ¿Dónde está la carta? ¿Quién escribió la carta de Clemente a la iglesia de Corinto, que está en la Biblia? Que no hicieron caso a Pablo. Porque el Papa le manda una carta, la primera carta de Clemente, a la iglesia de Corinto, en Grecia, porque no obedecieron a Pablo, perdón. No obedecieron las cartas de Pablo a Corinto. No la obedecieron. Por eso el Papa toma carta y le manda la carta a la iglesia de Corinto, que habla muchísimo del Antiguo Testamento, de la hermandad, de cosas de estas, para que vuelvan al redil. Entonces, mi hermano, no nos dejemos engañar. ¿Vale? Voy a alargar un par de datitos, ¿vale? Lista de papas antes de Constantino y su edicto de Milán, que ya leeremos también. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, el Cristo nacido de la Virgen María Santísima, fundador de la primera y única iglesia cristiana, dejó a Simón Pedro
a cargo de apacentar el rebaño después de su gloriosa ascensión y le entregó las llaves del reino para poder atar y desatar en el nombre de Dios. La tradición lo reconoció como su primacía entre los apóstoles desde el principio. En el Evangelio de Mateo dice primero Simón, Pedro, y después nos dice segundo Santiago, tercero Juan. No, primero Pedro, Santiago, Juan, Lucas, esto y lo otro. Pero primero Pedro. Pedro es el principal. Aquí tenemos al primer papa de la Iglesia Católica, San Pedro, del año 30 del año 30 o 33 que tomó el mando de papa hasta el año 67 después de Cristo. Shimón ben Joná, Galilea, Palestina. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nunca dejéis de creer que nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia católica en Pedro, en la confesión de Pedro. Mateo 16, 18. Ya está. Mateo 16, 18. Ahí te lo explica. Vete, coge la Biblia, la abre, saca el polvo y te vas al Evangelio de Mateo, San Mateo, y te vas al capítulo 18. Del 18, el capítulo 16, perdón, del 18 al 20. Dice así. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Piedra, Petra, Pedro. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en esta tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo capítulo 16, del 18 al 20. Nació en Betsaida, en Galilea. Recibió de Jesús de Nazaret la suprema pontificia potestad de transmitir a sus sucesores. Instituyó el primer orden eclesiástico y la ordenación del Padre Nuestro. Al ser arrestado quiso ser crucificado con la cabeza abajo y murió el 29 de junio del 67. Datos oficiales de la Iglesia Católica. Que no te coman la cabeza, que no te mientan más. Segundo Papa San Lino, nació en el año del 66, del 67 al 76. Acordémonos, mi hermano, que aquí mataban a todo el mundo, los romanos. Discípulo de San Pablo. Te saludan Eubulo, Pudente y Lino, Claudia y todos los hermanos. Segunda de Timoteo 4:21. De Volterra Tuscani, elegido en 67. Murió el 23 del 9 del 76. Enterrado cerca de San Pedro, creó los primeros 15 obispos. Ordenó a las mujeres de entrar en la iglesia con la cabeza cubierta durante su pontificado. Fueron martirizados los evangelistas Marco y Lucas. Datos, no relato. Datos, no muela. Datos. Infórmese, católico. Como dice el padre Luis Toro. Católico, ¿cómo es? Católico ignorante, futuro protestante. Bien. Tercer papa de la Iglesia Católica, antes de Constantino. Cleto, San Anacleto, del 76 al 88. Romano elegido en el 76, murió en el 88, mártir. Fijó la norma para la consagración de los obispos. En el barrio Vaticano, cerca de la tumba de San Pedro, hizo construir un oratorio destinado a la sepultura de los mártires. Prescribió la forma de los hábitos eclesiásticos. Familia, no nos dejemos engañar, abramos los ojos. Somos católicos, apostólicos y romanos y tenemos nuestros papas antes de Constantino. No, que no te den más muela. Espabila, comparte, dáselo a todo el mundo, gratis. Cuarto papa, San Clemente de Roma, del año 88 al 97 después de Cristo. Dice así: también te ruego a ti, Cícigo, verdadero compañero, que las ayudes, ya que lucharon por el evangelio a mi lado, lo mismo que Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en los libros de la vida. Filipenses 4:3. ¿Cómo te van a decir a ti que este señor no fue papa? Romano mártir, elegido en el año 88, murió en el 97, exiliado por el emperador Trajano, español, del Ponto. Fue arrojado en el mar en una áncora, una vasija gigante en el cuello. Restableció el uso de la confirmación según el rito de San Pedro, imposición de las manos.
empieza a usarse en las ceremonias religiosas la palabra amén, así sea. Seguimos con el quinto papa, antes de Constantino, San Evaristo de Grecia, del 97 al 105. Griego, elegido en el 97, dado que los cristianos aumentaban divididos la ciudad en parroquias. Instituyó las primeras 7 diaconías que confió a los sacerdotes más ancianos y dio origen al actual colegio cardenalicio. Familia, despierta, católico, despierta. Mira que te lo digo con amor, despierta, no te dejes engañar, que te van a quitar tu fe y te puedes perder tu alma. Que no pierdas tu fe, no arriesgues tu fe, fórmate. Aunque sea, mira al loco este canario que está aquí. Sexto Papa, San Alejandro I de Roma, del 105 al 115. Romano elegido en el 105, murió en el 115, fue discípulo de Plutarco. Se le atribuye la institución del agua bendita en las iglesias y en las casas, y en la disposición de las hostias fue hecha exclusivamente con pan ácimo. Por favor, no seamos estúpidos. Todo lo de la Iglesia Católica es como una telaraña gigantesca, fortísima, que tire por donde tire, no vas a poder romper. No vas a poder romper. Tenemos todos los datos. Papa número 7, antes de Constantino. San Sixto I de Roma, del 115 al 125. Romano elegido en el 115, murió en el 125, enterrado en la Acrópolis de Alantri, en Frosinone. Prescribió en el retazo del cáliz fue de lino y ordenó que el cáliz y paramentos sagrados fueran tocados solamente por los sacerdotes. Estableció se cantase el trisagio antes de la misa. ¿Ves? Octavo papa antes de Constantino, San Telesforo de Grecia, de 125 al 136, griego, mártir, elegido en el 125, murió en el 136, compuso el himno de gloria en el cielo. Ya sabes por qué cantas el gloria en la misa. Lo puso un papa, San Telesforo. Por eso canta Gloria in excelsis Deo. E instituyó el ayuno durante 7 semanas antes de Pascua. Prescribió que la noche de Navidad cada sacerdote pudiese celebrar 3 misas. Introdujo en las misas nuevas oraciones. 3 misas. Hasta el día de hoy se sigue haciendo. San Telesforo. Papa noveno, San Ignacio de Grecia, del 136 al 140. Ateniense. Mártir, elegido en el 136, murió en el 140, determinó varias atribuciones del clero y definió los grados de la jerarquía eclesiástica. Instituyó el padrino y la madrina en el bautismo, familia, de los recién nacidos para guiarlos en la vida cristiana, y decretó que las iglesias viniesen consagradas. ¿Entendéis ahora por qué todo es católico? ¿Por qué todo está en la Iglesia Católica? ¿Y quién lo instituyó? San Ignacio. San Pío I, Aquilea, nació en Aquilea, mártir, elegido en el año 140, murió en el 155. Se le atribuye la fecha de la celebración de la Pascua, el domingo después del plenilunio de marzo. Importantes sus normas para la conversión de los judíos. Combatió herejes marciones. Todavía podemos ver la biografía, que por ahí para allá hay un montón de cartas. Si tú quieres, eso está en internet gratuito. San Pío I. El Papa número 11, antes de Constantino, San Aniceto de Siria, del 155 al 166. Nació en Siria, mártir, elegido en el 155, murió en el 166. Promulgó un decreto que impedía al clero dejarse crecer el pelo. Confirmó definitivamente la celebración de la Pascua en domingo, según la tradición de San Pedro. ¿Viste de dónde viene la tradición? De San Pedro. Papa número 12, San Sotero, compañía, del 166 al 175. Nació en Fondi, mártir, elegido en el 166. Murió en el 175, se le define como el Papa de la Caridad. Prohibió a las mujeres quemar incienso en las reuniones de los fieles. Confirmó que el matrimonio es un sacramento sin ningún valor si no ha sido bendecido por un sacerdote. Ay, Señor.
Y esto es un poco nada más. Un poco. Son 32 papas. 32 papas. 32 papas antes de Constantino. Mi gente, aquí lo dejo. Bueno, haré otro vídeo para leerlos todos. Porque aquí hay... Y luego, si empiezas a leer todo lo que escribieron esa gente y lees todo lo que escribió esa gente, eso es una locura. Te vas a volver la cabeza loca. Besos grandes, que Dios me los cuide y me los bendiga. Y como digo siempre, viva Cristo Rey y viva Santa María siempre Virgen. Cuídense.